Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a compartir un día a diario conmigo, Paola Alejandra Penardote. Vera, hoy día venimos a visitar a un gran amigo llamado Carlitos, que nos dijo que nos iba a dar una buena comida. Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo que no estás bien, Carlitos? Sacaste cero en músculos de la cabeza. Yo te puedo ayudar en eso, recuerda, estudio medicina en la prestigiosa ULEAM. Bueno, las calificaciones no hablemos del conocimiento, que eso es muy diferente. ¿Quieres acompañarme? Vamos. Mira, Carlitos, este es el Museo Anatómico. Estamos en la sección de músculos de la cabeza. ¿Cómo que qué hacemos aquí? Obviamente venimos a repasar músculos de la cabeza. Ay, Carlitos, por eso saca cero. Bueno, te empiezo con la explicación. Los músculos de la cabeza se van a dividir en dos grupos, músculos masticadores y músculos faciales. Vamos a empezar por los músculos masticadores. Músculos masticadores. Son 4, el músculo temporal, el músculo macetero, el músculo pterigodio lateral y el músculo pterigodio medial. Vamos a hablar sobre el músculo temporal. El músculo temporal. Este de aquí va a ser ancho, plano y radiado. Va a ocupar todo lo que es la fosa temporal y sus fascículos van a converger hacia la apófisis coronoide de la mandíbula. Su origen. Su origen es en toda la extensión de la fosa temporal, excepto en el surco retrocigomático. También se va a originar en la línea temporal inferior, en la cresta infratemporal y en la cara profunda de la fascia infratemporal. Aquí podemos ver un poco de su cara profunda. Su inserción, ¿cómo se da su inserción y a dónde es su inserción? El músculo se va a dirigir para abajo y un poco adelante, llegando a insertarse en lo que es la apófisis coronoides de la mandíbula. También nos dice que todas las inserciones del músculo temporal se realizan por la implementación directa de las fibras musculares, excepto en la cresta infratemporal. ¿Por qué es esto? Debido a que el músculo se va a unir también por medio de cortos fascículos tendinosos unidos a los músculos del pterigodio lateral. Tenemos ahora su irrigación. ¿Por qué está irrigado el músculo temporal? Por la arteria temporal superficial y las arterias temporales profundas, anterior, media y posterior. ¿Por cuál va a ser inervada? Por el nervio mandibular y los nervios temporales profundos. ¿Cuál es su función? La función de este músculo va a ser elevar la mandíbula y las fibras posteriores retraen la mandíbula. También vamos a tener lo que es la fascia temporal. Esto de aquí es la fascia temporal. En el músculo temporal va a estar recubierto por esta fascia temporal, que es gruesa. Va a ser resistente y de color blanco azulado. Esta fascia se va a insertar superiormente siguiendo una línea semicircular, formada de anterior a posterior, por el borde posterior superior del hueso cigomático, la línea temporal del frontal, la línea temporal superior y el intervalo comprendido entre las dos líneas temporales. Vamos a encontrar también dos láminas, una superficial y otra profunda. Músculo macetero. Este de aquí, su forma, su situación y su trayecto. Este va a ser corto, va a ser grueso, es rectangular, va a ser alargado de superior a inferior, se va a extender desde el arco cigomático hasta la cara lateral de la rama de la mandíbula. Para poder describir su origen y su inserción, vamos a, según Wislow, a distinguirlo por medio de 3 fascículos. Un fascículo superficial, según Rubiera, aquí encontramos el fascículo medio y el fascículo profundo. Vamos a hablar sobre el fascículo superficial, que este de aquí van a ser mediante una gruesa lámina tendinosa de los 3/4 anteriores del arco cigomático, en su borde inferior de este arco. Se va a extender anteriormente al ángulo inferior del hueso cigomático sobre la parte inmediatamente vecina a la apófisis cigomática del maxilar. Se va a dirigir lo que es oblicuamente de inferior a posterior y va a terminar en el ángulo, en el borde inferior y en la parte inferior de la cara lateral de la rama de la mandíbula. ¿Ya? Vamos ahora a hablar sobre el fascículo medio, que según Rubier lo encontramos aquí. Aquí dice fascículo medio, aquí también fascículo medio. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a estar en gran parte cubierto por lo que es el fascículo superficial. Como podemos ver aquí, el fascículo superficial y el medio, entonces va como que a estar cubierto por él. Se va a insertar mediante fibras musculares y pequeños fascículos tendinosos en toda la extensión del borde inferior del arco cigomático. Y también se nos dice que este va a sobrepasar posteriormente al fascículo superficial. Ahora vamos a hablar sobre el fascículo profundo, que en Rubier lo encontramos aquí. Dice que es más delgado que los dos anteriores y que por lo general se va a encontrar recubierto por estos dos anteriores fascículos nombrados. Van a ser mediante fibras musculares de la cara medial del arco cigomático y de la parte próxima a la cara profunda de la fascia temporal. Los fascículos musculares se van a dirigir lo que es oblicuamente en sentido inferior y medial y van a terminar mediante delgados fascículos tendinosos en la cara lateral de la apófisis coronoides. Vamos a hablar ahora sobre su irrigación.
Este músculo va a ser irrigado por lo que viene siendo la arteria facial transversa y de la rama massetérica de la arteria facial y maxilar. Su inervación va a ser inervado por lo que viene siendo el nervio mandibular a través del nervio massetérico. Vamos a hablar también de una fascia massetérica, que es que el músculo massetero se va a encontrar recubierto por esta fascia, que no tenemos una imagen aquí, pero se va a encontrar recubierto por esta fascia que es delgada, pero aún así va a ser resistente y se va a hallar unido superiormente a lo que viene siendo el arco cigomático, inferiormente al borde inferior de la mandíbula, posteriormente al borde posterior de este hueso, que es el hueso de la mandíbula, y anteriormente al borde anterior de la apófisis coronoide y de la rama mandibular. La fascia massetérica se va a doblar para envolver la prolongación anterior de la parótida y el conducto parótido. Vamos a hablar sobre la función o acción de este músculo. Se nos dice que el músculo massetero va a elevar y va a protuyer la mandíbula y sus fibras profundas la van a retraer. Músculo pterigoideo lateral. Este de aquí, vamos a describir su forma, su situación y su trayecto. Este de aquí es corto, grueso, aplanado transversalmente. Va a estar situado en la apófisis pterigoideas hasta lo que viene siendo el cuello de la mandíbula. Vamos a dar su origen y su inserción. Para esto vamos a decir que interiormente se va a originar mediante dos cabezas, las cuales son una superior o efenoidal, otra inferior o pterigoideas. El fascículo superior o efenoidal del músculo pterigoideo lateral va a originarse en lo que viene a ser la parte horizontal de la cara lateral del ala mayor del hueso esfenoide, comprendida entre la lámina lateral de la apófisis pterigoidea y la cresta infratemporal. Y el fascículo inferior o pterigoideo, este de aquí, se va a encontrar en los 3/4 o 2/3 inferiores a la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoideas. Esto es el origen. ¿Ya? Su inserción, ¿cómo se va a dar? Estos dos fascículos se van a converger posterior y lateralmente hacia lo que viene siendo la articulación temporomandibular. El fascículo efenoidal va a estar de manera horizontal, dirigiéndose posteriormente. Y el fascículo pterigoideo va a estar lo que siendo es oblicuo, de superior, posterior y lateralmente. Ya dijimos su origen y su inserción. Ahora vamos a hablar sobre su irrigación. Lo irrigan ramas musculares de la arteria maxilar. Lo van a inervar lo que viene siendo el nervio mandibular. Y su función o su acción es que protruye la mandíbula y va a producir movimientos de moturación lateral. Aquí vemos también el pterigoideo lateral. Aquí vemos el pterigoideo lateral, su rama superior y su rama inferior. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es el músculo pterigoideo medial. Este de aquí vamos a describir su forma, su situación y su trayecto. Es un músculo grueso, es cuadrilátero, como pueden ver. Va a estar situado medialmente al músculo lateral, por ejemplo, este es el músculo lateral y va a estar situado medialmente, ¿no? Se va a extender oblicuamente desde lo que viene siendo la apófisis pterigoideas hasta la cara medial del ángulo de la mandíbula. Vamos a hablar sobre su origen y sobre su inserción. Se origina en lo que viene a ser la cara medial de la lámina lateral del pterigoides, también de lo que viene a ser la apófisis piramidal del hueso palatino y la tuberosidad maxilar. Este de aquí se va a insertar en lo que viene siendo la cara medial de la rama y el ángulo de la mandíbula y inferior al agujero mandibular. Su irrigación, ¿cuál es su irrigación? Son la arteria facial y la arteria maxilar. Su inervación viene a ser también el nervio mandibular a través del nervio pterigoideo medial. ¿Cuál es la función de este músculo o acción? Es que protruye y eleva la mandíbula y también produce algunos movimientos de lateralidad. Fascia interpterigoidea. Esta de aquí es la que encontramos aquí y también encontramos aquí. Entre sí, los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral, también podemos ver aquí, va a estar separada por esta lámina fibrosa llamada fascia interpterigoidea. A veces se llega a confundir inferiormente con lo que es la vaina del músculo pterigoideo medial. La fascia interpterigoidea se sitúa entre los músculos pterigoideos, como ya dije, siguiendo un plano oblicuo superior a inferior, de que lo que viene a ser de medial a lateral y lo que viene también siendo de anterior a posterior. Ahí también podemos ver que coge algo, ya un recorrido de superior a inferior, de medial a lateral y de anterior a posterior, por lo poquito que podemos ver, ¿no? Eso es lo que es fascia interpterigoidea. Vamos a hablar sobre la acción de los músculos masticadores. Esta acción, los músculos masticadores imprimen en la mandíbula movimientos de elevación, o sea, son elevadores. También movimientos de lateralidad y deducción. Por ejemplo, el músculo temporal, massetero y pterigoideo medial son elevadores. Se sabe que en este movimiento el descenso de la mandíbula, la cabeza de la mandíbula se van a desplazar anterior e inferiormente. La contracción de los fascículos posteriores del músculo temporal contribuye a asegurar el retorno posterior de esta, ¿no? Y la contracción de un solo músculo, como el pterigoideo lateral, produce un movimiento de lateralidad o deducción, que diga.
en el que una de las cabezas mandibulares pivota mientras que la otra se desplaza anteriormente. Bueno, y así terminamos con los músculos masticadores. ¿Algún aporte, Carlitos? ¿Cómo que quieres que hacer la acción de los músculos masticadores? Carlitos, queremos enseñarle a la gente, no espantarlos. No, Carlitos, no, censurado. Bueno, vamos a seguir, Carlitos. Claro que sí, Carlitos. Son 2 grupos y recién vamos 1. Y por eso dice que saca 0. Bueno, vamos a seguir. No me pagan lo suficiente, pero bueno. Vamos a seguir con músculos faciales. Músculos faciales. Tienen tres características comunes principales. Todos tienen una inserción móvil cutánea, todos están inervados por el nervio facial y todos están agrupados alrededor de los orificios de la cara y son constrictores o dilatadores de esto. Los músculos faciales. Estos de aquí se van a dividir en 4 grupos. Músculo de los párpados y las cejas, músculos de la oreja, músculos de la nariz, músculo de los labios, a los que le vamos a añadir el plástima. En el músculo de los párpados y de la ceja vamos a tener lo que es el músculo, los músculos occipitofrontal, músculo procel, músculo orbicular del ojo y músculo corrugador de la ceja. Vamos a hablar ahora sobre el músculo occipitofrontal. Este de aquí es un músculo digástrico, o sea que vamos a tener 2 vientres, va a ser plano, delgado y cuadrilátero. Cada uno de los vientres musculares del músculo digástrico va a estar formado por 2 músculos, o sea, los vientres occipitales de manera posterior y los vientres frontales de manera anterior. Estos de aquí se van a poder diferenciar por esta pneurosis epicranial que tenemos aquí. Este músculo va a estar aplicado sobre lo que viene a ser todo lo de la bóveda craneal y se va a extender desde la línea nucal superior hasta la región de las cejas, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre su origen y su inserción. En el vientre occipital, este se va a originar mediante los 2/3 laterales de lo que viene a ser la línea nucal superior y la parte próxima a la región mastoidea de los músculos temporales. Y se viene a insertar en lo que viene a ser el borde posterior de la proneurosis epicranial. Ahora vamos a hablar sobre el vientre frontal. Este de aquí va a nacer, o sea, va a originarse o nacer en lo que viene a ser el borde anterior de la proneurosis epicranial. Y se va a dirigir ahí, va a descender como para aquí, para adelante, así, va a descender así. Y se va a insertar en la cara profunda de la piel, de las regiones de la ceja e interciliar. Vamos a hablar ahora sobre la aponeurosis epicranial. Este de aquí es el tendón intermedio de los vientres, tanto frontal como el occipital. Vamos a hablar sobre la irrigación del músculo. Este va a estar irrigado, su parte occipital, su vientre occipital, va a estar irrigado por la rama occipital de la arteria auricular posterior. Y su vientre frontal va a estar irrigado por la arteria temporal superficial. Y su inervación va a ser, como ya lo dijimos, el nervio facial. La función de este es que cuando en el vientre occipital es tensor de la aponeurosis epicranial, este de aquí cuando está tensada sirve de punto fijo al vientre frontal que va a elevar la piel de las cejas y determina secundariamente la elevación del párpado superior y nos va a crear estas formas de arruguitas. También la acción del vientre frontal puede proceder a la del vientre occipital. En este caso, el vientre occipital se contrae después del vientre frontal para traicionar posteriormente el cuero cabelludo, lo que estábamos diciendo. Músculo prócer. El músculo prócer, este de aquí va a ser, son 2 pequeños fascículos musculares, como podemos ver, son 2 pequeños fascículos musculares, los cuales son delgados y alargados, Y vamos a ver que como son delgadito y alargado, ya, que se sitúan sobre la parte superior del dorso de la nariz, a cada línea media, ¿no? Vamos a hablar sobre su origen. Este de aquí se origina inferiormente sobre el cartílago lateral de la parte inferomedial del hueso nasal, a esta altura, y se va a insertar en la cara profunda de la piel de la región interciliar, a esta altura. Su irrigación va a ser lo que viene a ser la arteria facial, su inervación el nervio facial y su función es que es antagonista de la porción medial del vientre frontal del músculo occipitofrontal, traiciona inferiormente a lo que viene a ser la piel del espacio interciliar. Esa es su función. Ahora vamos a lo que viene a ser el músculo auricular del ojo. Este de aquí es un músculo, es un ancho, bastante ancho, es delgado, cuyas fibras concéntricas
se disponen alrededor de lo que viene a ser la hendidura palpebral. Entonces, su origen es lo que viene a ser la parte nasal del hueso frontal, la apófisis frontal del maxilar, el ligamento palpebral medial y el hueso lagrimal. Y su inserción viene a ser lo que es la piel de la región orbitaria, el rafe palpebral lateral, los párpados superiores e inferiores. Su irrigación es la arteria facial y su inervación es el nervio facial. Su función nada más y nada que del otro mundo que ocluir o cerrar la hendidura palpebral. Músculo corrugador la ceja. Este podemos ver que es plano y es delgado. Como podemos ver esta imagen de su función, de su acción. Este de aquí se va a originar en lo que viene a ser al extremo medial del arco superciliar, y su inserción viene a ser también lo que es en la cara profunda de la mitad o los 2/3 mediales de la piel de la ceja. Algo que hay que aclarar, que estos de aquí se encuentran recubiertas, este músculo, por lo que viene a ser el vientre frontal del músculo occipitofrontal y la porción orbitaria, lo que viene a ser el músculo orbicular del ojo. Su irrigación es por una rama de la arteria temporal superficial y la inervación por el nervio facial. Y su función no viene a ser nada más que este músculo levanta y eleva la porción medial de la ceja, como en la imagen vemos. Músculos auriculares. Estos de aquí son los músculos de la oreja. En los músculos de la oreja también vamos a tener lo que es los músculos intrínsecs, pero eso no se describen en esta parte. Vamos a describir sí los músculos auriculares. Aquí vamos a tener que estos de aquí son muy delgados y están dispuestos a actuar como dilatadores del conducto auditivo externo. Vamos a tener un músculo auricular superior, anterior y posterior. Vamos a hablar sobre el anterior. Este de aquí se va a originar en la aponeurosis epicraneal y se va a insertar en lo que viene a ser la espina del Ehlers y en el borde anterior de la concha. El superior se va a originar en lo que viene a ser la aponeurosis epicraneal superiormente a la oreja y se viene a insertar en lo que es la convexidad de la cara medial de la oreja. El músculo auricular posterior, este de aquí se origina en lo que es en la base de la apófisis mastoide y se inserta en lo que viene a ser la porción inferior de la cara medial de la oreja. Aquí tenemos lo que es superior, anterior y posterior, ¿no? ¿Verdad? Estos de aquí van a estar irrigados por la arteria temporal superficial y van a estar inervados por lo que es el nervio facial. Los músculos de nariz son la porción transversa del músculo nasal, son también la porción alar del músculo nasal, el músculo depresor del tabique nasal. Vamos a hablar sobre este músculo en especial ahorita en este momento, que es el que encontramos aquí, el porción transversa del músculo nasal. Este de aquí es aplanado, triangular y delgado. Se va a extender desde la parte media de la nariz transversalmente hasta la fosa canina. Su origen es en el dorso de la nariz y su inserción viene a ser en el surco nasolabial. Va a tener fibras inferiores y superiores. ¿Cuál es su irrigación? Su irrigación va a ser ramas de la arteria facial y maxilar. Su inervación va a ser ramas bucales y cigomáticas. ¿Cuál es su función? Este va a tirar del ala de nariz superior y anteriormente. Es dilatador de las narinas también. Ahora vamos a hablar sobre la porción alar del músculo nasal. Este es pequeño, es delgado, es aplanado y triangular. Su origen va a ser posteriormente a la piel del surco nasolabial y su inserción va a ser va a ser el borde inferior del ala de nariz y se fija justamente en lo que viene a ser la cara profunda del tegumento. ¿Cuál es su irrigación? La misma que dijimos del otro, que es las ramas de la arteria facial y maxilar, y la inervación vienen a ser las ramas bucales y cigomáticas. Su función es que esta va a desplazar a la nariz lateralmente, aumentando así el diámetro músculo depresor del tabique nasal, que es la que está aquí, que es aplanado, cuadrilátero y se va a extender desde el arco alveolar hasta el borde posterior de las narinas. ¿Su origen cuál es? Es que nace de la parte inferior de la fosa incisiva y de la eminencia alveolar canina, y esta va a tener una inserción que es desde la piel que reviste el subtabique
hasta el borde posterior del orificio de las narinas. ¿Cuál es su irrigación? Su irrigación es lo que es la arteria labial superior de la arteria facial, y su inervación es los ramos vocales y cigomáticos del nervio facial. ¿Cuál es su función? Este de aquí va a hacer descender el ala de la nariz y estrecha transversalmente el orificio de las narinas. Vamos a hablar sobre los músculos de los labios. Esto de aquí se divide en dos grupos, dilatadores y constrictores. Vamos a hablar sobre los dilatadores, en especial en su plano profundo. Recordemos que también tenemos un plano superficial, pero ahorita vamos a hablar sobre el plano profundo. El músculo elevador del ángulo de la boca. Este de aquí es que pues encontramos aquí, aquí, aquí y aquí. Este de aquí es aplanado y cuadrilátero. Se va a originar en lo que viene a ser superiormente a la fosa canina e inferiormente a lo que es el agujero infraorbitario, como podemos saber aquí. Y este de aquí se va a insertar a lo que es en la cara profunda de la piel de la comisura y del labio inferior. ¿Cuál es su irrigación? ¿Cuál es su inervación? Es la arteria facial, su irrigación, y su inervación, el nervio facial. Su función o acción va a ser que la boca se eleve de la comisura y el labio inferior. Ahora vamos a hablar sobre el músculo bucinador. Este de aquí va a ser aplanado, ancho e irregularmente cuadrilátero. Se va a situar en la parte profunda de la mejilla, entre el maxilar de la mandíbula y la comisura de los labios. Su origen es el borde alveolar maxilar y la mandíbula a nivel de los molares más o menos. El gancho a la ala interna de la apófisis pterigoides, el ligamento pterigoideo maxilar, y su inserción va a ser a la altura de la comisura de los labios. Su irrigación va a ser la arteria facial y su inervación va a ser el nervio facial. ¿Cuál es su función? Su función es el más principal, que sirve para poder soplar y silbar. Músculo depresor del labio inferior. Este de aquí es aplanado y cuadrilátero. Su origen va a ser en lo que viene siendo el tercio anterior a la línea oblicua de la mandíbula. Es este tercio anterior a la línea oblicua de la mandíbula. Se inserta a lo que viene siendo la piel del labio inferior, eso con su origen y su inserción. Su irrigación es irrigado por la arteria facial y es inervado por lo que viene a ser el nervio facial. ¿Cuál es su función? Deprimir el labio inferior. Ahora vamos con el músculo depresor mentoniano. Este de aquí son dos pequeños fascículos circulares situados a un lado y al otro de la línea media. Este de aquí van a originarse a lo que viene siendo un lado y al otro de la línea media de las eminencias que vienen siendo alveolares de los incisivos y del canino. Y se va a insertar en lo que viene siendo la piel del mentón. Eso con su origen y su inserción. Esto también va a estar irrigada por la arteria facial y va a estar inervada por el nervio facial. Su función es elevar el mentón y el labio inferior. Bueno, ahora ya vamos a empezar con los dilatadores en su plano superficial. Tenemos el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz, el cual nos dice que este de aquí va a ser delgado, acintado y alargado. Se va a originar superiormente sobre la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar y se va a insertar en lo que viene siendo la piel del borde posterior del ala de la nariz y del labio superior. Su irrigación va a ser la arteria facial y va a estar inervado por el nervio facial. Su función va a ser que va a tirar superiormente a la ala de la nariz y del labio superior. Ahora vamos a tener lo que viene a ser el músculo elevador del labio superior. Este de aquí va a ser plano y delgado y amplio también. Su origen va a ser en lo que viene siendo la mitad medial del reborde inferior de la órbita e inferiormente al agujero infraorbitario. Y su inserción es que este de aquí va a ser en la cara profunda, en lo que viene siendo la piel del borde posterior de la ala de la nariz y el labio superior. Su irrigación va a estar irrigada por la arteria facial, va a estar inervada por el nervio facial y su función va a ser que eleva el labio superior. Ahora tenemos el músculo cigomático menor. Este músculo de aquí es delgado, es estrecho y alargado. Va a originarse en lo que viene siendo la parte media de la cara lateral del hueso cigomático y se va a insertar en
la cara profunda de la piel del labio superior. Se irriga por la arteria facial y se inerva por el nervio facial. ¿Cuál es su función? Su función es que eleva y abduce el labio superior. Ahora vamos con el músculo cigomático mayor. Este de aquí es aplanado y acintado. Va a originarse por medio de cortas fibras faciales de la cara lateral del hueso cigomático y se va a insertar en lo que viene siendo la piel y la mucosa de la comisura de los labios. También está irrigado por la arteria facial, también está inervado por el nervio facial, y su función es también que eleva y abduce la comisura de los labios. El músculo risorio. Este músculo, como podemos ver, es delgado, es triangular, y este de aquí va a tener como origen lo que viene siendo la fascia mesentérica mediante dos fascículos más o menos diferenciados, y su inserción va a ser lo que viene siendo la terminación aquí que tiene en la piel de la comisura de los labios. También está irrigado por la arteria facial, está inervado por el nervio facial, y su función viene siendo que traiciona lateral y posteriormente la comisura de los labios. Ya. Músculo depresor del ángulo de la boca. Este de aquí se nos dice que es ancho, delgado, aplanado y triangular. Se nos dice también que se origina en lo que viene siendo la parte anterior de la línea media oblicua de la mandíbula y que va a estar siendo insertada en lo que viene siendo la piel de la comisura del labio superior. Su irrigación va a estar irrigada por la arteria facial, va a estar inervada por el nervio facial, y su función es depresor del ángulo de la boca, tracciona la comisura de los labios inferior y lateralmente. Ahora vamos a hablar sobre el músculo de la plástima, el cual es un músculo cutáneo del cuello. Este de aquí es ancho, delgado y cuadrilátero, ¿no verdad? Se va a originar en lo que es como una fascia que va a cubrir la región de la clavícula y se va a insertar en lo que es la piel de la protuberancia mentoniana del borde inferior de la mandíbula y comisura labial. Su inserción va a estar, su irrigación va a estar irrigada por lo que viene siendo la rama submentoniana de la arteria facial y la rama supraescapular del tronco tirocervical, y va a estar inervada por un ramo cervical del nervio facial. Y su función, ¿cuál es su función? Que este viene siendo que tira inferiormente de la piel del mentón y hace descender la comisura labial. También puede tensar y plegar la piel del cuello. Ahora ya vamos a hablar sobre los músculos constructores. Son el músculo auricular de la boca y también el músculo comprensor de los labios. Vamos a hablar sobre este músculo auricular de la boca. Se nos dice que es elíptico y está formado por fibras dispuestas concéntricamente alrededor del orificio bucal. Se va a originar en lo que viene siendo la línea medial en media de la boca, y su inserción viene siendo a lo que es la comisura labial. Va a estar irrigado por lo que es la arteria facial y va a estar inervado por el nervio facial. Algo que hay que aclarar es que va a tener dos porciones marginales. Va a tener una porción marginal que está más o menos a esta altura y una porción labial que más o menos va a estar un poco más metida para adentro. Su función es que esta de aquí va a cerrar el orificio bucal. Ahora vamos a hablar sobre el músculo comprensor de los labios. Este de aquí no es nada más que nada menos que son fascículos musculares que se van a extender de anterior a posterior alrededor de lo que viene siendo la hendidura bucal. Este músculo lo que va a hacer, su acción es comprimir los labios de anterior a posterior, y va a estar particularmente desarrollado en el recién nacido y va a desempeñar un papel importante. Su irrigación e inervación viene a ser lo nombrado anteriormente en el otro músculo. Bueno, aquí lo que podemos ver es algunas expresiones que se pueden hacer con lo que viene siendo alguno de los músculos faciales. Ahora vamos a ver lo que es las mímicas, los músculos faciales y de la mímica. Mediante electromiografía se ha comprobado que el lenguaje de las pasiones y los sentimientos, ciertos músculos los producen al contraerse una expresión que le es propia. Bueno, vamos a hablar sobre la mímica de la alegría. Podemos ver aquí un niño que está expresando alegría, también podemos ver la imagen de Rubier. Se manifiesta en la cara mediante una elevación general de los orificios transversales, como podemos ver en la imagen. Este de aquí es por medio del músculo elevador del labio superior. También el que lo va a separar de la línea media, agrandándolo, y pone de manifiesto el rostro en una ligera satisfacción. También el músculo risorio, que sin duda es un atributo especial del hombre, y la alegría desbordante y la risa son la acción del músculo cigomático mayor. O sea, gracias a eso podemos tener así, esto. Ya, y también esto se debe también por las estrechas conexiones de este músculo con el músculo auricular del ojo, por eso también se ensanchan lo que es esto.
Ahora vamos a hablar sobre la mímica de la tristeza. Este es el descenso de la hendidura transversal de los orificios que la cara refleja tristeza. Por ejemplo, el descenso de los orificios del ojo y el orificio vocal, ¿no, verdad? El músculo cigomático menor, el músculo corrugador de la ceja, el músculo depresor del ángulo de la boca, que este también es el músculo de tristeza porque tira en sentido inferior y medial la comisura de los labios, como podemos ver aquí. El músculo elevador del ángulo de la boca también puede denominarse músculo de la tristeza, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Mímica de la atención. Este de aquí, la atención y concentración del pensamiento se manifiestan por medio de la acción conjugada de los músculos auriculares, los cuales son el auricular del ojo, el auricular de la boca, lo que también son los músculos de la frente, o como se diría músculo occipitofrontal, el músculo corrugador del ojo, y la atención es de hecho un estado de tensión que la máscara facial limita en el juego de sus aberturas, como podemos ver en este ejemplo. Ahora tenemos lo que es las mímicas emotivas. Dice que es el sufrimiento de la impaciencia, la cólera y las grandes emociones que se acompañan de una mímica facial característica debido a los músculos trágicos. ¿Cuáles son estos? El músculo corrugador de la ceja, el músculo, también dice que puede intervenir lo que viene a ser el músculo de la plastima, el músculo nasal, especialmente su porción alar, también el músculo prócer, tenemos el músculo macetero que también entra aquí. Y como podemos ver en la imagen, esto de aquí es la acción combinada de estos músculos. Bueno, Carlitos, ¿qué te ha parecido la explicación? Bueno, ahí no se queda todo, Carlitos. Te voy a explicar un extra que necesitábamos saber. Fascia cervical. Vamos a hablar sobre la fascia cervical. La fascia de la región anterior. Se nos dice que este de aquí va a contar de 3 planos musculares subfaciales. Un plano superficial, que va a estar a esta altura, el cual va a estar formado por los músculos esternocleidomastoideos. Un plano medio construido por los músculos infraoideos, plano medio. Y un plano profundo integrado por los músculos prevertebrales y por los músculos escaleno anterior, medio y posterior. También se nos va a hablar sobre las vísceras del cuello. Estas van a estar situadas entre lo que es el plano medio o el plano profundo, y el plano profundo o prevertebral, que también le dicen. Estos vienen a ser las vísceras del cuello. Vamos a tener lo que son los órganos viscerales de la faringe y la laringe, que van a estar superiormente en esta imagen. No se puede apreciar. Y inferiormente vamos a tener lo que es la tráquea y lo que va a ser el esófago, ¿no? Y también va a estar la glándula tiroides anteriormente a estos, la glándula tiroides. También vamos a contar con un paquete vasculonervioso en el cual vamos a ya más adelante a describir lo que tenemos en este paquete, qué nervio, qué arteria y qué vena pasa por aquí, ¿no? En el cuello existe una disposición facial particular para cada uno de los planos musculares, para las vísceras y para el paquete vasculonervioso. Por lo tanto, estudiaremos las 3 láminas, la superficial, la petraquial y la prevertebral. Acompáñame. Lámina superficial de la fascia cervical. Este de aquí se nos dice que va a formar en el cuello una vaina completa. ¿Por qué? Porque esta lámina superficial va a dar toda la vuelta de lo que llamamos la fascia cervical. Entonces por eso es una vaina completa. De la cara profunda de la lámina superficial se nos dice que se va a desprender a lo largo del borde anterior del músculo trapecio, y en una expansión fibrosa discontinua se va a unir lateralmente a lo que viene a ser la fascia de los músculos escalenos. Lo podemos ver aquí. Entonces los músculos escalenos, esto es como una fascia, se va a unir de esta manera a lo que viene a ser la lámina superficial de la fascia cervical. También esta expansión lateral va a permitir distinguir en la lámina superficial en una parte anterior y otra parte posterior. En la parte anterior la lámina superficial va a ser delgada, va a estar recubierto por el músculo de la plastima, que va a estar como en este punto, que aquí no se ve, pero bueno, está en ese punto. Mientras que el resto de su expansión va a ser bastante gruesa. Como podemos ver también en el dibujo, nos muestra que aquí es un poco más chiquito y aquí más como que va engrosando, ¿no, verdad? La lámina superficial de la región cervical anterior va a recubrir anteriormente a la región infraoidea, como podemos ver, va a recubrir a la región infraoidea, y se extiende superiormente al hueso hyoide y hasta la mandíbula. A los dos envuelve al músculo esternocleidomastoideo y se prolonga más allá hasta el músculo trapecio, como hemos venido diciendo. Y en la región infraoidea la lámina superficial va a estar atravesada por lo que viene a ser la vena yugular anterior. La vena yugular anterior, que está en este punto. La lámina superficial pasa de la región infraoidea a la supraoidea, estableciendo
con el hueso hioide conexiones. También a los lados de esto, la lámina superficial va a contactar con el borde inferior de la glándula submandibular. A este nivel la fascia se va a desdoblar en dos hojas. Una hoja superficial directa que va a pasar sobre la glándula y se dirige hacia el borde inferior de la mandíbula. Y otra hoja profunda que refleja que va a unirse al borde lateral del asta mayor del hueso hioides. A cada lado de las regiones supra e infraoideas, la lámina superficial se desdobla para envolver a lo que es el músculo esternocleidomastoideo, y la hoja profunda de esta vaina es delgada, celular y bastante menos resistente que la hoja superficial. Un dato que hay que aclarar. Como ya sabemos, posteriormente al músculo esternocleidomastoideo vamos a tener lo que la fascia es muy delgada y recurre al triángulo lateral del cuello y se continúa la región cervical posterior envolviendo al músculo trapecio, cosa que ya habíamos dicho anteriormente. Ahora vamos a ver lo que es la lámina pretraquial de la fascia cervical. Este de aquí está anexa a los músculos infraoideos y estos van a disponer de dos planos que corresponden con las dos hojas que conforman la lámina pretraquial de la fascia cervical, la cual es la hoja profunda y la hoja superficial. La hoja superficial se va a extender desde el músculo homoideo hasta homoideo a otro, y también envolviendo los músculos homoideo y el músculo esternoideo. Lateralmente a la hoja superficial, o sea, siguiendo lateralmente, se confunde en mayor o menor medida con lo que viene a ser el tejido celulofibroso que rodea los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos, los cuales son estos, los voy a sacar por aquí. Y se va a prolongar lateralmente hasta la lámina superficial de la fascia cervical y se une a esta anteriormente al músculo trapecio. Este músculo trapecio anteriormente se une en este punto. La hoja profunda, la cual es esta es la hoja profunda, está aquí, es delgada y celular y se envuelve en músculo esternotiroideo y al tiroideos y se va a unir lateralmente a estos con la hoja superficial. Vamos a tener un espacio supraesternal, el cual vamos a recargar aquí, un espacio supraesternal. La hoja superficial de la lámina pretraquial está unida anteriormente sobre la línea media de la lámina superficial de la fascia cervical, desde el hueso hioides hasta el nivel extremo inferior de la laringe o hasta el istmo de la glándula tiroides. También va a haber un espacio supraclavicular. Este existe también lateralmente al músculo esternocleidomastoideo entre la lámina superficial y la hoja superficial de la lámina pretraquial de la fascia cervical. Ahora, lámina prevertebral de la fascia cervical. Lámina prevertebral de la fascia cervical. Esta de aquí va a recubrir lo que son los músculos prevertebrales, los músculos escalenos anterior, medio y posterior. Estos dos grupos musculares de la fascia se adhieren a los tubérculos anteriores de la apófisis transversa. La fascia de los músculos escalenos se prolonga lateralmente en una parte de su altura hasta la cara profunda de la lámina superficial de la fascia cervical. La lámina prevertebral se va a extender desde los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales por una parte hasta lo que viene siendo la lámina superficial por otra. Contribuye junto con la columna vertebral a separar lo que viene siendo la región anterior o visceral del cuello de su región posterior o muscular. La parte prevertebral contribuye también en sus bordes laterales una lámina conjuntivo-nerviosa, ya que contiene en su espesor a cada lado el tronco simpático cervical y los ramos comunicantes. Vaina visceral y cápsula fibrosa de la glándula tiroides. La lámina pretraquial es una membrana delgada la cual envuelve lo que viene a ser el esófago y la tráquea. La lámina pretraquial se desdobla en dos hojas al alcanzar la cara posterior de la glándula tiroides. La hoja profunda o medial continúa la lámina pretraquial sobre la tráquea y la laringe. La hoja lateral tapiza de medial a lateral la cara posterior del lóbulo lateral correspondiente a la glándula tiroides. En una expansión que se conoce como lámina cervicopericárdica, tiropericárdica o tirotimopericárdica, esta de aquí va a envolver a la vena brachiocefálica izquierda y se va a prolongar hasta el pericardio. La lámina pretraquial está fijada a cada lado de la lámina prevertebral y a los tubérculos anteriores de la apófisis transversa por medio de expansiones laterales de dirección antero-posterior, denominada como lo que son los tabiques sagitales, aquí y aquí. Vaina carotidia o vaina carótida, que diga. Este de aquí vamos a encontrar un paquete vasculonervioso, el cual va a estar constituido de la vena yugular interna, la arteria carótida común y el nervio vago. Este paquete vasculonervioso va a estar constituido por una vaina fibrosa, al cual las contiene unidas, y cada una independientemente va a tener lo que es una vaina celular, y así se compone lo que es la vaina carótida, en la que encontramos a cada lado. Bueno, eso fue todo por este video.
video de músculos de la cabeza y fascia cervical. Recuerden, si quieren estudiar anatomía, repasen todos los días y no sean como Carlitos, porque si no, va mal en la vida. Y para la próxima, aquí estaremos. Bye.